El funeral fue pequeño. A pesar de la tranquila reputación de Gaspar Montoro como profesor de historia, solo un puñado de dolientes permanecía bajo el cielo gris del cementerio de San Fernando, con los rostros velados por la solemnidad. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el tenue perfume de las flores viejas, un recordatorio de las muchas despedidas que este lugar había presenciado. Isabel Montoro estaba de pie delante, con su vestido negro ceñido a su esbelta figura y el pelo oscuro recogido en un sencillo nudo. Había pasado los 3 últimos días aturdida, sumida en el dolor. El funeral se había organizado con rapidez, casi con demasiada rapidez, como si alguien hubiera querido zanjar el asunto antes de que nadie pudiera hacer preguntas. Su padre había muerto. Se suponía que era de un ataque al corazón, un paso tranquilo y natural en la noche. Pero algo dentro de Isabel se negaba a aceptarlo tan fácilmente. Una tos la sacó de sus pensamientos. A su derecha, Elvira, la amiga de la infancia de su madre, apretaba sus manos enguantadas y sus labios formaban una fina línea. Tu padre se merecía algo mejor, susurró. Debería haber más gente aquí. Isabel asintió pero no dijo nada. Gaspar había llevado una vida modesta, alejado de la poderosa familia Fernández, a la que había robado el lugar que le correspondía. Su exilio había sido deliberado, y los que alguna vez lo llamaron amigo hacía tiempo que se habían distanciado de él. Mientras el sacerdote murmuraba las últimas oraciones, la mirada de Isabel se desvió más allá de la tumba. Allí, en el otro extremo del cementerio, Javier Ortega estaba de pie, observándola. Se le apretó el estómago. Javier. Hacía años que no le veía, desde que se marchó de Sevilla y destrozó lo poco que le quedaba de confianza en él. Había sido su mejor amigo, su confidente. Pero él los había elegido a ellos, a su tío, Fernando Fernández, y al imperio corrupto del que su padre se había pasado la vida huyendo. Y ahora había vuelto. El sacerdote concluyó el oficio y, uno a uno, los dolientes se marcharon, ofreciendo condolencias murmuradas que apenas tuvieron eco. Cuando Isabel se volvió, Javier ya no estaba. Dejó escapar un suspiro lento, con los hombros tensos. Si creía que podía reaparecer después de tantos años, como si nada hubiera pasado, se equivocaba. Señorita Montoro. Una voz llamó su atención. Un hombre de mediana edad vestido con un elegante traje azul marino estaba de pie junto a la tumba, sosteniendo un sobre en sus manos enguantadas. Irradiaba autoridad. Cada uno de sus movimientos era preciso y calculado. Soy Carlos Beltrán, el abogado de tu padre, se presentó. Necesito un momento de su tiempo. A Isabel se le aceleró el pulso. ¿De qué va esto? Carlos extendió el sobre. Su padre dejó un testamento, y creo que puede ser de considerable interés para ti. Dudó antes de aceptarlo. El sobre era grueso, el papel pesado. Una extraña sensación se retorció en sus entrañas. Carlos estudió su reacción. Debo advertirle, señorita Montoro. Este documento puede cambiar todo lo que creía saber. El viento aullaba en el cementerio, agitando los árboles como un susurro del pasado. Isabel miró una vez más la tumba de su padre antes de volver a mirar el sobre. Algo le decía que esto era solo el principio. El sobre pesaba en las manos de Isabel más de lo que debería. Sentada a solas en la pequeña mesa de madera del apartamento de su padre, trazó con la punta de los dedos el borde de la solapa sellada. La habitación aún olía a libros viejos y café, restos de la vida tranquila de Gaspar Montoro. Su ausencia pesaba sobre el espacio, volviéndolo hueco. Exhaló bruscamente. Deja de dudar. Abrió el sobre, sacó una serie de documentos y los desplegó. Las páginas llevaban el membrete de Beltrán y Asociados, el bufete de abogados cuyo nombre tenía peso en los círculos jurídicos de Sevilla. Pero lo que leyó a continuación le cortó la respiración. Última voluntad y testamento de Gaspar Montoro. Yo, Gaspar Montoro, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi única heredera y beneficiaria es mi hija, Isabel Montoro. Se le nubló la vista al hojear el documento y el pulso le retumbó en los oídos. Todas las propiedades, activos financieros y demás posesiones en mi poder se transferirán exclusivamente a ella, con efecto inmediato. Su corazón latía con fuerza. Activos financieros, poseencias,
¿Qué era esto? Su padre había vivido humildemente en este pequeño apartamento, trabajando como profesor de historia con un sueldo modesto. Se suponía que había perdido su herencia hacía décadas. Pero este testamento sugería algo totalmente distinto. Unas páginas más abajo, encontró una lista de activos, y la impresión casi le dejó sin aliento. Una cuenta bancaria con más de 3 millones de euros. Una antigua propiedad en el corazón de Sevilla, la Casa del Ciprés. Acciones comerciales no identificadas. Releyó las cifras. Millones. Se dio cuenta como un rayo. Su padre nunca había sido pobre. Había ocultado su riqueza. ¿Pero de quién? Se le heló la sangre. La familia Fernández. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de su aturdimiento. Se puso rígida. Los documentos seguían extendidos sobre la mesa. Los recogió apresuradamente y los volvió a meter en el sobre. Volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. Se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Javier. Se le revolvió el estómago. Dudó antes de desbloquear la puerta y abrirla lo suficiente para verle la cara. «Tenemos que hablar». Su voz era grave, urgente. Se encontró con su mirada, buscando cualquier rastro del chico en el que una vez había confiado. Pero el hombre que tenía delante era diferente. Mayor, más afilado. Un extraño envuelto en familiaridad. «No tengo nada que decirte». Ella empezó a cerrar la puerta, pero él la detuvo con la mano. «Entonces escucha». Su mandíbula se tensó. «Sé lo del testamento». El hielo le pinchó la columna vertebral. «¿Cómo?», preguntó. «Oí a mi jefe hablar de ello». «Por supuesto». Fernando. Su tío siempre había ido un paso por delante, orquestando sus movimientos como un avesado jugador de ajedrez. Javier exhaló y se agarró con más fuerza al marco de la puerta. «Va a luchar contra esto, Isabel. No dejará que te lo quedes». Ella le miró fijamente. «¿Dejarme? Mi padre me dejó lo que era mío por derecho». Javier negó con la cabeza. «¿No entiendes?» «No», le cortó ella, ahora con la voz más aguda. «Lo que no entiendo es por qué estás aquí. ¿Por qué te importa?» Sus ojos se oscurecieron. «Porque conozco a Fernando, y porque a pesar de todo, ella seguía importándole». Le sostuvo la mirada, mientras el silencio se extendía entre ellos. Finalmente, respiró lentamente. «Vete, Javier». Por un momento, no se movió. Luego, con un tic muscular en la mandíbula, dio un paso atrás. Cuando cerró la puerta, su pulso latía con furia y algo peligrosamente cercano al miedo. Fernando Fernández ya había tomado el nombre de su padre, su legado. No le dejaría llevarse lo poco que le quedaba. Las grandes puertas de hierro de la Casa del Olivo se alzaban ante Isabel, con su intrincado trabajo en metal, brillando bajo el dorado sol sevillano. Agarró el volante del viejo coche de su padre, con el corazón como un tambor de guerra dentro del pecho. Había pasado toda su vida al margen del Imperio Fernández, observando desde fuera cómo su tío, Fernando Fernández, construía un mundo de poder y riqueza desde las sombras de la corrupción. Ahora, por primera vez, se adentraba en sus dominios como aspirante, no como exiliada. Bajó la ventanilla y pulsó el botón del interfono. Una voz aguda crepitó a través del altavoz. «Señorita Montoro, vengo a ver a Fernando». Una breve pausa. Entonces las puertas se abrieron con un gemido. Respirando hondo, subió por el largo y sinuoso camino de entrada, flanqueado por setos perfectamente esculpidos y altísimos olivos que habían dado nombre a la finca. Cuando llegó a la entrada circular, un criado uniformado se apresuró a abrirle la puerta. «Señorita Montoro, por favor». Pero ella ya se estaba moviendo. Sus tacones chasqueaban contra el mármol inmaculado mientras entraba en el gran vestíbulo. El olor a dinero viejo y colonia cara persistía en el aire, mezclándose con el débil cítrico de los suelos recién pulidos. Los enormes óleos de los antepasados de Fernández la observaban con ojos fríos y sin vida. Al fondo del salón, sentado como un rey a la cabecera de una larga mesa de caoba, estaba Fernando Fernández, su tío. Llevaba el pelo plateado peinado hacia atrás con precisión y un traje azul marino impecable, como siempre. No se levantó para saludarla, ni siquiera fingió sorpresa ante su repentina llegada. En lugar de eso,
La miró con el frío distanciamiento de un hombre que ya había previsto esta confrontación. Ah, Isabel. Dio un sorbo lento a su vino. Me preguntaba cuándo vendrías. Apretó los puños. Sabía lo del testamento. Isabel cruzó la habitación y se detuvo junto a la mesa. «Tienes agallas», dijo, «fingiendo estar de luto en el funeral de mi padre mientras conspiras para robarme lo que me pertenece». Fernando soltó una risita y dejó el vaso con deliberada facilidad. «Robar es una palabra fea, sobrina. No tenías derecho sobre la herencia de mi padre. Ningún derecho a ocultarme su fortuna. Pero lo hiciste, ¿no?» Sus labios se movieron divertidos. «¿Qué fuego tienes? Lo heredaste de tu madre». Se enfureció al oír hablar de su madre, la mujer a la que Fernando había despreciado durante años. «No hables de ella», exhaló, como aburrido. «¿Y qué crees que harás con todo ese dinero, Isabel? ¿Sabes siquiera lo que has heredado? ¿O crees que es simplemente un regalo que te ha dejado un viejo sentimental?» Se le hizo un nudo en el estómago. «¿De qué estás hablando?» Fernando se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban como los de un depredador jugando con su presa. «Tu padre te dejó una carga, no una fortuna». Un lento temor se apoderó de ella. «Gaspar no era solo un profesor», continuó Fernando. «Tenía inversiones, propiedades, vínculos empresariales. ¿Crees que el dinero se queda en un banco sin tocar? No, querida, fluye. ¿Y sabes quién controlaba el flujo antes de morir?» Isabel no habló. Fernando sonrió. «Cristóbal Morales». Su sangre se convirtió en hielo. «Ah, veo que reconoces el nombre», musitó Fernando, dando vueltas a su vino. «La fortuna oculta de tu padre no es tan limpia como crees. Está enredada con deudas, favores y un hombre muy peligroso. Cristóbal Morales, el rico y enigmático inversor que había visto en el funeral». «Mientes», espetó Isabel. Fernando ladeó la cabeza. «¿Lo soy?» Dio un paso atrás, con la mente acelerada. No, no era más que otra manipulación, otra mentira de un hombre que había construido su imperio sobre el engaño. «No dejaré que te lleves lo que es mío», dijo ella con voz firme. Su diversión parpadeó, su expresión se endureció. «¿Crees que tienes elección?» Se levantó, alisándose el traje. «Soy el dueño de esta ciudad, Isabel. Los tribunales, los bancos, la prensa, todos responden ante mí». Se acercó, su presencia era sofocante. «Si luchas contra mí, perderás». Isabel se obligó a sostenerle la mirada, aunque todos sus instintos le gritaban que huyera. Entonces sonrió, y eso la aterrorizó más que sus amenazas. «Piénsalo bien, sobrina. Acepta mi oferta y me aseguraré de que salgas de esta con algo. Rechaza, y me aseguraré de que te vayas sin nada». Sus uñas se clavaron en sus palmas. Quería que se rindiera, pero ella no era su padre. Ella no iba a correr y esconderse. Levantó la barbilla, giró sobre sus talones y salió. Al llegar a la gran puerta, la voz de Fernando la siguió como una sombra. «Ten cuidado, Isabel. Estás jugando a un juego que no entiendes». No se detuvo, porque por primera vez en su vida había dejado de seguir sus reglas. La cafetería era pequeña, escondida en un tranquilo rincón de Triana, lejos de las pulidas calles de la finca de los Fernández. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo lejano del río Guadalquivir, donde las barcas flotaban perezosamente bajo el sol de la tarde. Isabel estaba sentada cerca de la ventana, con los dedos enroscados en una taza de cerámica, con la mente aún dándole vueltas a su enfrentamiento con Fernando. Cristóbal Morales. Solo el nombre ya le producía una oleada de inquietud. Lo recordaba del funeral, cómo la había observado desde la distancia, cómo su presencia había tenido un peso que ella aún no podía descifrar, y ahora, según Fernando, estaba enredado con el dinero de su padre. ¿Por qué? ¿Y por qué su padre nunca había hablado de ello? Una voz la sacó de sus pensamientos. «Tú debes ser Isabel Montoro». Levantó la vista. Ante ella se encontraba un hombre de unos 30 años, moreno, delgado y de mirada penetrante, con una energía que sugería que nunca permanecía quieto mucho tiempo. Llevaba un gastado bolso de cuero colgado del hombro y tenía la confianza desgastada de un hombre que se ha pasado la vida persiguiendo historias que nadie más se atreve a contar. «Lucas de la Torre», se presentó, deslizándose en el asiento frente a ella. «Periodista»,
Y por suerte alguien que ha estado vigilando a tu querido tío durante bastante tiempo. Isabel arqueó una ceja. ¿Y por qué iba a interesarse un periodista por la familia Fernández? Lucas sonrió con satisfacción, dejando su bolsa en el suelo. Digamos que la corrupción es una de mis especialidades. Sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Creo que esto te resultará interesante. Isabel dudó antes de abrirlo. Dentro había fotografías, extractos bancarios, recortes de periódicos antiguos. Pero lo que le aceleró el pulso fue una foto en blanco y negro de su padre, de pie junto a Cristóbal Morales y otro hombre que no reconoció. La miró fijamente. ¿Qué es esto? La prueba de que tu padre no estaba tan alejado del mundo del dinero y el poder como quería hacerte creer, dijo Lucas. Se inclinó hacia adelante. Gaspar Montoro trabajó una vez junto a Cristóbal Morales. Se pelearon hace años, pero nunca supe por qué. Tu padre era listo, no se metía en líos. ¿Pero Morales? Lucas exhaló. Ese hombre es peligroso. A Isabel se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué clase de peligro? Lucas dio un golpecito a la carpeta. Cristóbal es un fantasma en el mundo financiero. Opera en zonas grises, legales, pero a duras penas. Tiene conexiones en el sector inmobiliario, el comercio internacional y no olvidemos sus vínculos con tu tío. Se agarró al borde de la mesa. ¿Dices que Cristóbal y Fernando están relacionados? Lucas asintió. Morales hizo varios negocios con empresas de Fernández a lo largo de los años. Algunos eran legales, otros no tanto. Hizo una pausa. Ahora viene lo interesante. Hace unos años tu padre cortó todos los lazos con Morales. Retiró sus inversiones y desapareció del mundo financiero de la noche a la mañana. A Isabel le latía el pulso. ¿Y si lo mataron por eso? Susurró. Lucas la estudió detenidamente. ¿Crees que la muerte de tu padre no fue natural? Dudó. No lo sé, pero ¿y si no lo fuera? Su padre nunca había hablado de su pasado, nunca había mencionado el dinero, los negocios o a Morales. Había vivido con sencillez, como si se escondiera de algo. Tal vez lo era. Lucas volvió a golpear la carpeta. Si quieres la verdad, tendrás que indagar más. Fernando no te dará respuestas. Morales puede que sí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo último que quería era enfrentarse a un hombre como Cristóbal Morales. Pero no tenía elección, porque si algo había aprendido de Fernando, era que los hombres como él solo temían una cosa, la exposición. E Isabel estaba a punto de descubrirlo todo. Las calles de Sevilla parecían diferentes por la noche, llenas de secretos, con sombras que se extendían bajo la tenue luz de las farolas. Isabel caminaba a paso ligero por el casco antiguo, con el corazón latiéndole con fuerza mientras sujetaba la carpeta con los documentos que Lucas le había dado. Cristóbal Morales fue la clave. Aún no sabía exactamente cómo, pero su padre había cortado lazos con él por alguna razón. Si sus sospechas sobre la muerte de Gaspar eran ciertas, Morales podría tener las respuestas. Dobló la esquina hacia una calle más tranquila, donde Lucas estaba apoyado en la pared de un bar de tapas, mirando el móvil. Cuando la vio, se apartó de la pared y se puso a su lado. ¿Seguro que quieres hacerlo?, preguntó. No. Isabel apretó con fuerza su bolso. Pero no tengo elección. Lucas sonrió satisfecho. Me gusta tu estilo, Montoro. El bar al que se dirigían, el Marqués, no aparecía en ninguna guía turística. Tenía una clientela muy concreta, gente de dinero, poderosos, hombres que hacían negocios entre puros y whisky añejo. Y esta noche, Cristóbal Morales estaba allí. Lucas había pasado la última hora siguiendo sus movimientos, observando cómo Morales llegaba en su elegante coche negro, rodeado de dos guardaespaldas. «Quédate cerca», murmuró Lucas mientras se acercaban a la entrada. Dentro, el aire estaba cargado de colonia cara y el murmullo de conversaciones discretas. El camarero apenas les dedicó una mirada mientras Lucas la guiaba hacia el salón del fondo, poco iluminado. Y entonces lo vio. Cristóbal Morales. Estaba sentado en una mesa privada, con una copa de licor ámbar oscuro en la mano, y los dedos adornados con anillos que hablaban de riqueza discreta y viejas alianzas. Incluso desde el otro lado de la sala, Isabel podía sentir su presencia, pesada e innegable. Lucas se inclinó. «Espera aquí, voy a acercarnos».
Antes de que Isabel pudiera responder, una voz familiar cortó el bajo murmullo del bar. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Se quedó paralizada. Se giró lentamente y se encontró con la mirada tormentosa de Javier Ortega. Se le cortó la respiración. Vestido con un impecable traje negro y el pelo oscuro, ligeramente despeinado, Javier parecía a la vez fuera de lugar y completamente a gusto en este mundo de poder y engaño. Se le retorció el estómago. Él estaba aquí, en el mismo bar que Cristóbal. ¿Qué haces aquí?, replicó ella, obligándose a mirarle. La mandíbula de Javier se tensó. No deberías estar en un sitio así, Isabel. La ira se encendió en su pecho. ¿Y tú deberías? ¿Con quién te vas a reunir aquí, Javier? ¿Cristóbal Morales, por casualidad? Su expresión se ensombreció. Esa era toda la respuesta que necesitaba. Una risa amarga escapó de sus labios. Por supuesto. Trabajas para Fernando. Tiene sentido que también estés involucrada con Morales. Sus dedos se cerraron en puños a los lados. No es lo que piensas. Isabel negó con la cabeza, con la traición en cada palabra. Sigo intentando convencerme de que no eres uno de ellos, de que no eres como Fernando. Pero aquí estás, en un bar lleno de los mismos corruptos que arruinaron la vida de mi padre. Javier se acercó y bajó la voz. Intento protegerte. Ella le miró fijamente. No necesito tu protección. Exhaló, pasándose una mano por el pelo. Maldita sea Isabel. Por un momento ninguno de los dos habló. El aire entre ellos crepitaba con algo peligroso, algo sin resolver. Entonces, desde el otro lado de la sala, Cristóbal Morales se levantó. Lucas apareció a su lado. Tenemos que irnos. Ahora. Pero Isabel apenas le oyó, porque Morales acababa de mirarla a los ojos, y sonrió con satisfacción. Sabía quién era. Cristóbal Morales se movía por la sala como un hombre que no hubiera tenido que darse prisa por nada en su vida. Sus pasos lentos y pausados irradiaban poder, control y serena amenaza. No necesitaba llamar la atención, le seguían con naturalidad. Isabel sintió el peso de su mirada cuando él se detuvo a pocos metros, sus labios curvándose en una sonrisa lenta y calculada. Así que, dijo, con su voz rica y suave, del tipo que podía tranquilizar o destruir según el humor del interlocutor. La hija de Gaspar Montoro decide por fin meterse en la boca del lobo. El pulso le latía con fuerza, pero se negó a dejarlo traslucir. Levantó la barbilla y lo miró fijamente. «¿Conociste a mi padre?» Morales soltó una risita, divertido por su franqueza. «¿Lo conocía? Querida, tu padre y yo fuimos socios». Señaló la silla vacía de su mesa. «Acompáñame a tomar una copa. Imagino que tienes algunas preguntas». Javier se puso delante de ella, bloqueándole el paso. «No», dijo bruscamente. La sonrisa de Cristóbal no vaciló, pero sus ojos se ensombrecieron ligeramente. «Ah, Javier Ortega, el fiel perrito faldero». Todo el cuerpo de Javier se tensó, pero no respondió. En cambio se volvió hacia Isabel, bajando la voz. «¿No quieres hacer esto?», murmuró. Las manos de Isabel se cerraron en puños. «Tengo derecho a saber la verdad». «De él no», dijo Javier con voz feroz, casi desesperada. Pero ya estaba harta de dejar que otros decidieran lo que debía o no debía saber. Rodeó a Javier, se dirigió directamente a la mesa y se sentó frente a Cristóbal Morales. Lucas la miró con recelo, pero le siguió y se sentó a su lado. La sonrisa de Morales se ensanchó. Se reclinó en la silla, sus anillos brillaron en la penumbra e hizo una señal al camarero. «Whisky para mí. ¿Y para usted, señorita Montoro?» «No he venido a tomar copas», dijo con frialdad. Morales rió suavemente. «Tienes el fuego de tu padre. Siempre me gustó eso de él». Isabel se tragó sus emociones. «¿En qué estaban involucrados tú y mi padre?» Morales golpeó la mesa con los dedos. «Negocios, bienes inmuebles, inversiones, del tipo que hacía a la gente muy, muy rica». Su mirada se afiló. «Tu padre era un hombre brillante, pero también era demasiado noble. Ese fue su error». Ella se puso rígida. «¿Qué quieres decir?» Morales dio un sorbo lento a su whisky. «Gaspar abandonó un acuerdo muy lucrativo conmigo. Quería dejarlo,
Dijo que no quería que su dinero estuviera ligado a ciertas personas. Sus ojos miraron a Javier antes de volver a Isabel. Ella captó la insinuación de inmediato. Fernando, dijo ella. Morales ladeó la cabeza. Era uno de ellos, sí, pero digamos que tu padre también tenía otros enemigos. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué clase de enemigos?, preguntó Lucas. Morales suspiró dramáticamente. Vamos, señor de la Torre. Un hombre no se hace rico sin hacer algunos enemigos, ¿no? Estaba jugando con ellos, atrayéndolos sin revelarles nada. Javier se adelantó de repente, agarrando el borde de la mesa. «Ya basta», gruñó. «Estás intentando asustarla». Morales sonrió satisfecho. Si quisiera asustarla, ya estaría asustada. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero se negó a apartar la mirada. «¿Qué le ha pasado a mi padre?», preguntó. «¿Alguien lo mató?». El silencio que siguió fue cortante como un cuchillo. Morales se limitó a observarla, con expresión indescifrable. Luego, tras una larga pausa, se inclinó ligeramente hacia ella. «Tenga cuidado, señorita Montoro», murmuró, su voz más baja ahora, más íntima. «Algunas verdades son más peligrosas que las mentiras». Se le erizó la piel. Luego, sin responder a su pregunta, Morales se levantó, puso unos cuantos billetes sobre la mesa y se marchó. Sus guardaespaldas le siguieron de inmediato. Lucas exhaló, frotándose la cara con una mano. «Bueno, eso fue sutil». Isabel se quedó inmóvil, con la mente dándole vueltas. Javier se sentó frente a ella, con un destello de frustración en sus ojos oscuros. «¿Ves a lo que te enfrentas ahora?», preguntó. Ella le miró. «¿Conoces bien a Morales?». La mandíbula de Javier se tensó. «Lo suficiente para saber que deberías alejarte de él». Ella entrecerró los ojos. «Eso no es una respuesta». Lucas se inclinó hacia adelante. «Creo que nuestro querido Javier sabe más de lo que dice». Javier le lanzó una mirada fulminante. «Intento mantenerla con vida». A Isabel se le retorció el estómago. «¿Viva?». Javier exhaló bruscamente. «Morales no es el tipo de hombre con el que se juega, Isabel. ¿Crees que Fernando es malo? Cristóbal es peor». Ella tragó saliva. «Entonces, ¿por qué estabas aquí esta noche?». Javier vaciló. «Tenía mis razones». Eso no fue suficiente. Se levantó y arrojó unos euros sobre la mesa. «Si no me dices la verdad, la encontraré yo mismo». «Isabel». Pero ella ya se estaba alejando, porque ahora solo sabía una cosa con certeza. Su padre no solo había dejado su fortuna, había dejado atrás una guerra, y ahora estaba atrapada en medio de todo ello. En los archivos del Banco de Sevilla reinaba un silencio que parecía intencionado, como si las propias paredes guardaran secretos. Isabel estaba de pie junto al mostrador, con los dedos apretando la vieja llave que había encontrado entre las pertenencias de su padre. Una llave etiquetada como caja fuerte, número 372. Una caja de seguridad. Lucas se apoyó en el mostrador de mármol junto a ella, con los ojos escrutando la habitación. «¿Estás segura de esto?», preguntó en voz baja. Asintió con la cabeza. «Si mi padre se tomó la molestia de mantener esto oculto, entonces lo que haya dentro es importante». La empleada del banco regresó y los miró con recelo antes de entregarles una cajita de metal. «Tienen 15 minutos», dijo. Se dio la vuelta y se marchó. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras llevaba la caja a la mesa más cercana. Lucas le acercó una silla, con voz tranquila pero firme. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Tragó saliva y abrió la caja. Dentro solo había 3 objetos: un legajo de cartas antiguas, manuscritas, firmadas por Gaspar Montoro, una sola unidad USB, una carpeta de documentos marcada como «confidencial». Lucas dejó escapar un silbido bajo. «Bueno, eso es siniestro». Isabel le ignoró y desdobló la primera carta, con la letra de su padre serpenteando por la página. «A quien encuentre esto, espero que seas tú, Isabel. Cuando leas esto, puede que ya no esté aquí. Necesito que sepas la verdad sobre el dinero, sobre lo que hice y sobre por qué lo dejé todo atrás. Nunca debió ser tuyo. Y si Fernando o Cristóbal se enteran de que tienes esto, debes tener cuidado. No te dejarán quedártelo». Un escalofrío le recorrió la espalda.
Lucas cogió la memoria USB y le dio la vuelta. Lo que sea que haya en esto, probablemente sea grande. Isabel exhaló y desplegó el documento confidencial. Cuando sus ojos recorrieron las palabras, se quedó sin aliento. Era un contrato comercial, una transacción entre Gaspar Montoro y Cristóbal Morales, firmada hace casi 25 años. Transferencia de fondos, 5,2 millones de euros. Beneficiario, Javier Ortega. La sangre se le escurrió de la cara. Lucas también lo vio. Su expresión se ensombreció. «Espera un segundo, Javier». Le temblaban las manos. «Está a su nombre». «¿Por qué? ¿Por qué iba mi padre a transferir tanto dinero a Javier Ortega?». Antes de que pudiera procesarlo, su teléfono zumbó violentamente sobre la mesa. El nombre de Javier parpadea en la pantalla. Se le aceleró el pulso. Lucas le lanzó una mirada de advertencia, pero ella hizo caso omiso y contestó. «¿Dónde estás?». Una pausa. Luego llegó la voz de Javier, tensa. «Tenemos que hablar. Ahora mismo». Isabel apretó los dientes. «¿Quieres decir que por fin tienes algo que decir?». Javier exhaló bruscamente. «Debería habértelo dicho antes, pero esta no es una conversación que podamos tener por teléfono. Nos vemos en el Puente Viejo, a solas». Miró a Lucas, que ya negaba con la cabeza. «Absolutamente no», dijo. «Esto grita trampa». Pero Isabel no escuchaba. No tenía miedo de Javier. Tenía miedo de lo que él sabía. «Bien», dijo al teléfono. «Estaré allí en una hora». Javier vaciló. «Isabel», terminó la llamada. Lucas soltó una retahíla de maldiciones. «Dime que no estás pensando seriamente en quedar con él». «No tengo elección», murmuró, con los dedos apretados alrededor del documento. «Si Javier ha estado ocultando algo, necesito saber qué es». Lucas negó con la cabeza. «Si tú vas, yo voy contigo». Dudó antes de asentir, porque pasara lo que pasara, no caminaría sola hacia la oscuridad. El puente de Triana se extendía ante Isabel, con su armazón de hierro recortado contra el río iluminado por la luna. Las luces de la ciudad se reflejaban en el Guadalquivir, brillando como fantasmas inquietos bajo la corriente. Javier ya estaba allí. Estaba de pie cerca del centro del puente, con las manos en los bolsillos de su chaqueta negra y el rostro medio iluminado por el resplandor de la farola que había sobre él. Su expresión era ilegible, pero su cuerpo estaba tenso, como si hubiera estado esperando este momento mucho más tiempo que ella. Isabel se detuvo a unos pasos, con la respiración visible en el aire fresco de la noche. Lucas había insistido en esperar a cierta distancia, fuera de la vista pero lo bastante cerca como para intervenir en caso necesario. Levantó el documento que había encontrado en la cámara acorazada del banco. «Sabías que encontraría esto, ¿verdad?». Javier se giró lentamente y su mirada se clavó en la de ella. Tenía un presentimiento. Sus dedos se apretaron alrededor del papel. 5 millones de euros, Javier. Mi padre te transfirió 5 millones de euros. ¿Por qué? Un músculo de su mandíbula se tensó. «No es lo que piensas». Dejó escapar una risa amarga. «Entonces explícamelo, porque seguro que parece que mi padre te dio una fortuna por algo. Algo que nunca pensaste en contarme». Javier exhaló bruscamente y se pasó una mano por el pelo. «Quería decírtelo, Isabel, pero sabía que en cuanto te enteraras, me odiarías». Algo dentro de ella crujió, porque eso significaba que era malo. El pulso le latía con fuerza. «Dime la verdad, Javier». Vaciló durante un largo momento y cuando por fin habló, su voz era más baja, más áspera. «Tu padre no solo me dio ese dinero, me salvó la vida». Las palabras la hicieron tambalearse. Isabel negó con la cabeza. «No lo entiendo». Javier se volvió hacia el agua, agarrándose a la barandilla como si fuera lo único que le mantenía firme. Tenía 17 años, joven, un estúpido. Me metí en algo que no debía, algo peligroso. Tragó saliva. Cristóbal. Asintió con la cabeza. Le debía dinero, mucho, más de lo que jamás podría devolverle. Su voz se volvió hueca. Era imprudente, estaba desesperado. Pensé que podría salir adelante si me juntaba con los hombres que controlaban los negocios clandestinos de Sevilla. Pero me metí demasiado, y cuando no pude pagar, me dejaron claro que habría consecuencias. No respiraba. Javier se volvió hacia ella,
con los ojos oscuros de algo doloroso. Iba a morir Isabel. Se le oprimió el corazón. No tenía a quién recurrir. Mi familia no podía ayudarme. Fernando seguro que no. Pero tu padre, Gaspar Montoro, hizo algo que nadie más haría. Javier exhaló lentamente. Pagó mi deuda, toda, en una sola transacción. Le dio el dinero a Morales y le dijo que me dejara en paz. Isabel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Por qué haría eso?, susurró. Javier le sostuvo la mirada, con una expresión cruda. Porque sabía lo mucho que me importabas. Bajó la voz. Me dijo que lo hizo por ti, que no podía soportar la idea de que perdieras a otra persona. Se le hizo un nudo en la garganta. Gaspar nunca se lo había dicho, ni una sola vez. Había guardado el secreto de Javier. Le había dejado desaparecer de su vida sin revelarle nunca el sacrificio que había hecho. Se obligó a respirar, la ira en su pecho luchando con algo más profundo, algo más doloroso. Así que por eso te fuiste, murmuró. Huiste porque no podías enfrentarte a mí. Javier apartó la mirada con expresión tensa. Huí porque le debía la vida a tu padre, y sabía que si me quedaba, nunca podría devolvérsela. El silencio se extendía entre ellos, cargado de dolor y años de preguntas sin respuesta. Isabel tragó más allá del nudo en la garganta. ¿Y ahora? ¿Qué te impide decirme ahora toda la verdad? Javier vaciló. ¿Por qué hay más? Y no sé si estás preparado para oírlo. Le dolía el pecho. Pruébame. Se acercó un poco más, con la voz más baja y el peso de algo no dicho colgando entre ellos. Tu padre no solo pagó mi deuda, Isabel. Tenía un trato con Morales, y ese trato podría ser la razón por la que está muerto. Las palabras la golpearon como una cuchilla fría. Sintió que su mundo se inclinaba, que todo se movía bajo el peso de algo más grande de lo que había imaginado. Gaspar Montoro había salvado la vida de Javier. Pero, ¿lo había pagado con los suyos? El viento agitaba el pelo de Isabel mientras estaba de pie junto a Javier en la azotea de su apartamento, con la ciudad de Sevilla extendida bajo ellos en un mar de luces parpadeantes. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. Cada palabra de su conversación en el puente aún no había sido pronunciada. Javier la había dejado entrar esta noche en su casa, en la verdad que llevaba años ocultando. Pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas sombras que se extendían entre ellos. Isabel se volvió, cruzada de brazos. Si mi padre tenía un trato con Cristóbal, ¿cuál era? Javier exhaló y se pasó una mano por el pelo. No conozco los detalles exactos, pero sé esto. Gaspar nunca abandonaba nada a la ligera. Si cortó lazos con Morales, no fue solo por mí. Era algo más grande. Se le retorció el estómago. ¿Y no pensaste en decírmelo antes? Su mandíbula se tensó. Intentaba protegerte, Isabel. Se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Suenas igual que Fernando. ¿Tienes idea de lo harta que estoy de que los hombres decidan lo que es mejor para mí? Javier se acercó. No soy Fernando. Su voz era tranquila pero firme, llena de algo peligrosamente cercano a la desesperación. Nunca te haría daño. Se le cortó la respiración. Por primera vez se permitió verlo. El tormento en sus ojos, el peso del pasado que aún le perseguía. Javier había pasado años viviendo con sus errores, sabiendo que Gaspar le había salvado a un precio que ninguno de los dos acababa de entender. Y entonces, antes de que pudiera contenerse, susurró, «¿Me querías?». Se le cortó la respiración. Vio cómo el conflicto se reflejaba en su rostro. Los años de silencio, de distancia, se desmoronaban en un instante. «Nunca me detuve», dijo, con la voz cruda. Se le aceleró el pulso. Luego, en un instante, la cogió, le rozó la cintura con los dedos y tiró de ella para acercarla. Isabel sintió que se inclinaba hacia él, que el mundo se reducía al espacio que los separaba. Su calor, su olor, familiares y exasperantes a la vez. Había pasado años diciéndose a sí misma que había enterrado esto, que lo había enterrado a él, pero ahora, un fuerte estruendo procedente del callejón rompió el momento. El cuerpo de Javier se tensó de inmediato. Su mano agarró el brazo de ella mientras ambos se giraban hacia el ruido.
La voz de Lucas llegó desde el otro lado de la terraza. «Tenemos compañía». El corazón de Isabel golpeó contra sus costillas. Javier se movió con rapidez, tirando de ella hacia el interior justo cuando el sonido de unos pasos que se acercaban resonó en el hueco de la escalera. Alguien venía a por ellos. Los golpes en la puerta de la escalera hicieron que un rayo de adrenalina recorriera las venas de Isabel. Javier la agarró con fuerza del brazo. «Tenemos que movernos. Ahora mismo». Lucas apareció junto a ellos, su habitual sonrisa ahora sustituida por una aguda concentración. «He contado a 3 hombres subiendo las escaleras. Seguramente los matones de Fernando». A Isabel se le retorció el estómago. Sabía que Fernando tomaría represalias, pero no se lo esperaba tan rápido. Javier se movió primero, cogiendo su chaqueta de cuero de la silla y guiándola hacia la salida trasera del apartamento. «Hay otra salida». Pero en cuanto abrió la puerta, una sombra se asomó al otro lado. Un hombre con traje oscuro se adelantó, con expresión fría e ilegible. Le siguieron 2 más, bloqueando completamente la salida. A Isabel se le aceleró el pulso. Javier la empujó ligeramente hacia atrás, con todo el cuerpo tenso como un depredador listo para atacar. «Si Fernando tiene algo que decir, que lo diga él». El hombre de delante sonrió, lenta y calculadamente. «Su tío le envía saludos, sí, señorita Montoro. Cree que es hora de que deje de jugar a los detectives». Isabel apretó los puños. «¿Es así?». La sonrisa del hombre se ensanchó cuando sus ojos se desviaron hacia Javier. «También me dijo que te recordara que estás jugando con cosas que no entiendes». Antes de que Isabel pudiera responder, Javier se movió primero. Con un rápido movimiento, agarró al hombre por el cuello y lo estampó contra la pared, presionándole la garganta con el antebrazo. «Dile a Fernando que si quiere amenazarla, tendrá que pasar primero por mí». Los otros 2 hombres intentaron intervenir, pero Lucas se interpuso y les cerró el paso con sorprendente facilidad. «Vamos a tomarnos un respiro, ¿de acuerdo?», Lucas dijo, su tono engañosamente ligero. «Porque tengo la clara impresión de que esto está a punto de ponerse muy, muy feo». El hombre al que Javier había inmovilizado apretó los dientes. «¿Crees que esto cambia algo?». Javier se inclinó, su voz letal. «Creo que deberías irte antes de que deje de ser educado». Se hizo un tenso silencio entre ellos. Luego, lentamente, los hombres retrocedieron. «Esto no ha terminado», dijo el líder, enderezando su traje. «Te avisaré cuando me importe», replicó Javier. En cuanto se fueron, Isabel exhaló bruscamente, con el pulso aún acelerado. Lucas se frotó la nuca. «Bueno, eso fue dramático». Isabel se volvió hacia Javier, con las emociones aún a flor de piel por el enfrentamiento. «¿Te has vuelto loco? Eso podría haber acabado mal». Los ojos oscuros de Javier se clavaron en los suyos. «Me da igual». La intensidad de su voz la hizo estremecerse. «Te lo dije, no voy a dejar que te hagan daño». El peso de sus palabras pendía entre ellos, denso y pesado. Debería haberlo rechazado. Debería haber recordado todas las veces que la había decepcionado. Pero entonces él se acercó más, sus manos enmarcando su cara, su tacto áspero, desesperado. A Isabel se le cortó la respiración. «Javier», se inclinó hacia ella y su frente casi rozó la de ella. «Dime que no sientes esto», murmuró. Su corazón latía con fuerza. Odiaba haberlo hecho, que nunca había dejado de sentirlo. Inclinó ligeramente la cabeza, a un suspiro de cerrar el espacio entre ellos. Y entonces el sonido de un teléfono vibrando rompió el momento. Lucas gimió. «Ustedes 2 realmente tienen el peor momento». Javier se apartó primero, pasándose una mano frustrada por el pelo mientras Isabel retrocedía, con el cuerpo aún tembloroso por todo. La pelea, la tensión, el casi beso. Cogió el teléfono y sintió un nudo en el estómago al ver el identificador de llamadas. Cristóbal Morales. Su sangre se convirtió en hielo. Respiró lentamente antes de responder. «¿Qué quieres?». La voz de Cristóbal era suave, imperturbable. «Para ayudarte, querida». Su agarre del teléfono se tensó. «Tu tío hizo su jugada», continuó Morales. «Ahora es el momento de hacer el tuyo». Su pulso martilleaba. «¿Y por qué me ayudarías?». Una risita. «Porque me encanta ver perder a hombres poderosos. Y Fernando hace tiempo que debería haber caído.
Tragó saliva. Si aceptaba la ayuda de Cristóbal, caminaría por una línea peligrosa. Pero también sabía una cosa con certeza. Ya no tenía miedo. El salón privado del Hotel Alfonso XIII estaba tenuemente iluminado y el aroma de los puros caros y el whisky añejo flotaba en el aire. Isabel estaba sentada en uno de los profundos sillones de cuero, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo para evitar que le temblaran. Cristóbal Morales estaba sentado frente a ella. La imagen del poder tranquilo, su traje oscuro impecable, su muñeca adornada con un reloj discreto, pero indudablemente caro. Sostenía un vaso de whisky entre dos dedos, agitando el líquido ámbar con la facilidad de un hombre que nunca ha tenido prisa en su vida. «Debo admitir», dijo Morales, estudiándola con un brillo curioso en sus ojos afilados, «que no esperaba que aceptaras esta reunión». Isabel le miró sin inmutarse. «Entonces no me conoces muy bien». Sonrió, lento y divertido. «Sé lo suficiente». El aire entre ellos estaba cargado de advertencias tácitas. Morales se echó hacia atrás y apoyó un brazo en el respaldo de la silla. «Dime, Isabel Montoro, ¿qué quieres exactamente de mí?» Isabel se tragó el filo de su miedo y se obligó a mantenerse firme. «Información, la verdad sobre mi padre». Morales se rió entre dientes. «Es una petición muy amplia, querida». Apretó las manos en puños. «Sé lo del dinero. Sé que te dio 5 millones de euros y sé que cortó lazos contigo después de eso. Lo que no sé es por qué. ¿O qué tenía que ver con Fernando?» Morales la observó con expresión indescifrable. Luego se inclinó un poco hacia adelante, con voz más baja. «Tu padre era un buen hombre». Algo frío recorrió la espina dorsal de Isabel. Pensó que podría escapar del juego. Continuó Morales, volviendo a dar vueltas a su bebida. «Pero una vez que has jugado en este mundo, nunca puedes dejarlo atrás de verdad». Su corazón latía con fuerza. «¿Qué estás diciendo?» Morales ladeó la cabeza, considerándola durante un largo momento. Luego, con voz suave como la seda, murmuró: «Tu padre no me dio ese dinero». Isabel se quedó sin aliento. Morales tomó un sorbo lento de whisky, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre ellos antes de continuar. «Fue un pago, un trato que hizo tu padre para proteger a alguien». Sus manos apretaron los reposabrazos de la silla. «¿Proteger a quién?» Morales sonrió satisfecho. «Vamos, Isabel, ya sabes la respuesta». Javier se dio cuenta como un tren de mercancías. «Mi padre...» luchó por forzar las palabras. «Mi padre no solo pagó tu deuda, ¿verdad? Te estaba comprando la libertad de Javier». Morales dejó el vaso con un movimiento lento y pausado. «Me hizo prometer que dejaría al chico en paz, que nunca iría tras él, pasara lo que pasara». El pecho se le apretó dolorosamente. Todos estos años, Javier había cargado solo con ese peso, y ella le había odiado por marcharse, sin saber que había sido la única forma de mantenerla a salvo. Morales volvió a inclinarse hacia atrás. «Y durante mucho tiempo mantuve mi palabra, pero ahora...» Sus ojos oscuros brillaron. «Tu padre se ha ido. ¿Y Javier? Se ha estado metiendo en cosas que no debía». A Isabel se le aceleró el pulso. «Si le estás amenazando...» Morales levantó una mano. «Tranquila, querida, no pierdo el tiempo en venganzas. Soy un hombre de negocios». Sonrió, pero no había nada cálido en ello. «Y ahora mismo veo una oportunidad». Isabel se obligó a mantener la calma. «¿Qué tipo de oportunidad?» Morales exhaló, como si ya estuviera aburrido de este juego. «Tú y yo queremos lo mismo. Los dos queremos a Fernando Fernández fuera de juego». Se le retorció el estómago. «Quiero justicia, no cualquier idea retorcida de venganza que tengas». Morales sonrió satisfecho. «Justicia, venganza. Al final todo es lo mismo». Se inclinó ligeramente. «Ayúdame a acabar con Fernando y te daré todo lo que necesites para destruirle». Isabel sentía las manos heladas. Era el momento en el que tenía que decidir qué tipo de guerra estaba dispuesta a librar. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió de golpe. Javier. Su rostro estaba ensombrecido por la furia. Su pecho subía y bajaba como si acabara de llegar corriendo hasta aquí. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», espetó. Sus ojos se desviaron hacia Morales, y la tensión en la habitación se volvió sofocante.
Isabel se puso de pie. Javier, yo... No puedes confiar en él. La voz de Javier era cruda, desesperada. Se volvió hacia Morales, con los puños cerrados. Si le pones la mano encima... Morales suspiró y volvió a coger su bebida. Ah, el siempre leal protector. Sonrió perezosamente. Es mono, la verdad. Javier parecía dispuesto a darle un puñetazo, pero Isabel le agarró de la muñeca, deteniéndole. Podía sentir su pulso acelerado bajo las yemas de sus dedos. Javier, murmuró, necesito hacer esto. Su mandíbula se apretó. Así no. Le miró a la cara y por primera vez vio el miedo que había debajo de su ira. No temer por sí mismo, teme por ella. Morales se rió entre dientes. Bueno, esto es entretenido, pero tengo otros asuntos que atender. Se bebió el último trago de whisky y se levantó. Piénsalo, Isabel, podríamos hacer grandes cosas juntos. Le vio alejarse, con el corazón latiéndole con fuerza. Javier exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. Maldita sea Isabel. Ella tragó saliva. Él lo sabe todo. Sabía lo de mi padre. Sabía lo tuyo. El cuerpo de Javier se puso rígido. Se obligó a decir las palabras. Mi padre no solo te salvó, hizo un trato para protegerte. Javier apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Lo sé. Se le cortó la respiración. ¿Lo sabías? Javier se volvió hacia ella, con los ojos llenos de algo ilegible. Sabía que había hecho un trato, solo que nunca supe lo que le costó. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y aún así te fuiste? Javier tragó saliva. Creía que estaba haciendo lo correcto. Su voz era áspera. Pensé que si me mantenía alejado, te mantendría a salvo. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, con un movimiento brusco y repentino, Isabel le agarró por delante de la camisa y tiró de él hacia ella. Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los labios de ella chocaran contra los suyos. Fue crudo, desesperado, un beso que llevaba años gestándose, lleno de ira y anhelo y algo peligrosamente cercano al amor. Las manos de Javier la rodearon por la cintura, apretándola contra él. Durante un breve e imposible instante, no existió nada más. No Morales, sin Fernando, sin errores del pasado, solo ellos. Pero entonces una fuerte explosión rompió el aire. El suelo tembló bajo ellos. Javier se apartó de ella, protegiéndola instintivamente mientras las ventanillas traqueteaban violentamente. Desde el exterior, los gritos resonaban por las calles. Lucas irrumpió en la habitación, con el rostro pálido. Eso vino del edificio de Fernando. Isabel se quedó sin aliento. Fernando había sido atacado, y acababa de hacer un trato con un hombre que podría haberlo causado. Las calles de Sevilla eran un caos. El humo ondeaba en el cielo nocturno, con el acre aroma de los escombros ardiendo en el aire. Las sirenas sonaban a lo lejos y el resplandor anaranjado de las llamas iluminaba los restos destrozados del edificio Fernández, la sede corporativa de Fernando. Isabel se quedó paralizada en la acera, con la respiración entrecortada y el corazón martilleándole en los oídos. Javier estaba a su lado, con la mano agarrando la suya con fuerza, como si temiera que desapareciera entre los escombros. Lucas, de pie ligeramente detrás de ellos, dejó escapar un silbido bajo. Vaya, eso escaló rápidamente. Su pulso se aceleró de miedo. Esto no fue un accidente, fue una declaración de guerra. Fernando, susurró ella. ¿Estaba dentro? Lucas negó con la cabeza. Difícil de decir, pero si Morales hizo esto... No terminó la frase. No le hacía falta. Javier le agarra la mano con más fuerza. Tenemos que irnos, ahora mismo. Pero Isabel ya estaba dando un paso adelante, su cuerpo moviéndose antes de que su mente pudiera alcanzarla. No le importaba si era peligroso. No le importaba si estaba entrando directamente en un campo de batalla. Necesitaba saber si Fernando estaba vivo. Avanzaron con cuidado entre los escombros, agachándose bajo la cinta amarilla de precaución antes de que la policía pudiera detenerlos. La entrada principal del edificio estaba casi destruida. Los cristales destrozados cubrían la calle y las vigas metálicas se retorcían como si fueran de papel. Y entonces lo vio. Fernando. Estaba vivo.
pero a duras penas. Su traje, normalmente impoluto, estaba roto y la sangre se filtraba por la tela de su costado. Dos de sus guardaespaldas lo arrastraban lejos de los escombros, hacia un coche que lo esperaba. Tenía la cara retorcida por el dolor, pero sus ojos se clavaron en Isabel con pura furia. Por primera vez en su vida, Fernando Fernández parecía un hombre que había perdido el control y sabía exactamente a quién culpar. ¡Isabel!, gruñó, luchando contra sus guardias. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que has ganado? Su estómago se retorció violentamente. Ella no había hecho esto, pero a sus ojos lo había hecho. Fernando, escúchame. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, sobrina. Sus hombres le empujaron al interior del coche negro y la puerta se cerró de golpe antes de que ella pudiera decir otra palabra. Luego, con un chirrido de neumáticos, desapareció. Javier exhaló bruscamente, frotándose la cara con una mano. Maldita sea, Isabel. Se volvió hacia él con las manos temblorosas. Yo no hice esto. Lucas se cruzó de brazos. Puede que no, pero el mundo cree que sí. Una oleada de náuseas la golpeó. Había hecho un trato con Morales y horas después el edificio de Fernando explotó. No fue una coincidencia. Javier se puso delante de ella con la mandíbula tensa. Tenemos que encontrar a Morales. Lucas resopló. Eso debería ser fácil. Probablemente esté sentado en alguna villa privada, bebiendo un whisky caro y viendo cómo se desarrolla esto como una maldita partida de ajedrez. Isabel tragó saliva. Entonces vamos con él. Javier giró la cabeza hacia ella. No, levantó la barbilla. No me digas lo que tengo que hacer. Sus ojos brillaron de frustración, pero antes de que pudiera discutir, Lucas tocó la pantalla de su teléfono y lo giró hacia ellos. En la pantalla aparece una noticia de última hora. Explosión en el edificio Fernández. Surgen acusaciones de corrupción contra la familia de empresarios más poderosa de Sevilla. Las autoridades investigan actividades delictivas en el Imperio Fernández. Se arremolinan los rumores sobre el regreso de la legítima heredera, Isabel Montoro. Su sangre se convirtió en hielo. Javier maldijo en voz baja. Te acabas de convertir en el centro de esta guerra. Lucas soltó una carcajada. Enhorabuena, princesa. Ahora toda la ciudad cree que eres la salvadora o la villana. Se obligó a respirar, a contener el miedo, la rabia y el pánico. Fernando estaba vivo. Eso significaba que esto no había terminado. Y si Cristóbal lo había hecho, necesitaba saber por qué. Sin decir nada más, se dio la vuelta y echó a andar. Javier la alcanzó de inmediato y la agarró de la muñeca. ¿Dónde demonios crees que vas? Se apartó. Para obtener respuestas. Su expresión se endureció. Morales no te va a decir solo la verdad, Isabel. Él juega con otras reglas. Se volvió con los ojos encendidos. Entonces le haré hablar, murmuró Lucas en voz baja. Esto va a terminar mal. Tal vez, pero ya no esperaba más respuestas. Era el momento de cogerlos. La finca privada de Cristóbal Morales se encontraba en las afueras de Sevilla, oculta tras altas verjas de hierro y extensos olivares. El aire nocturno estaba cargado de tensión cuando Isabel bajó del coche, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Javier estaba a su lado, con una postura rígida de furia apenas contenida. Lucas se quedó al volante, observando la entrada con inquietante cautela. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Javier en voz baja. Isabel no dudó. Sí, porque ya no corría más. Los guardias de la entrada se apartaron sin protestar. Morales la esperaba. Por dentro, la finca era impresionantemente elegante. Todo madera oscura y cálida luz de velas, como si no hubiera sido el centro de mando de un hombre que podría haber orquestado una explosión. Morales esperaba en su lujoso estudio, de espaldas a ellos, mientras se servía una copa de licor dorado. «O eres muy valiente», dijo sin volverse. «O muy tonto». Isabel se adelantó. «¿Lo hiciste tú?» Morales se encaró finalmente con ella, y sus labios se curvaron con fingida diversión. «¿Hacer qué, querida?» El edificio de Fernando. Su voz era firme, aunque su pulso estaba desbocado. «¿Lo volasteis?» Morales dio un sorbo a su bebida, exhalando lentamente. «¿Acaso importa?» Sus puños se cerraron. «Me importa». Morales la estudió durante un largo momento y luego suspiró, casi aburrido. «No, Isabel,
Yo no puse la bomba. Se le cortó la respiración. Entonces, ¿quién lo hizo? Morales sonrió satisfecho. Imagino que Fernando tiene muchos enemigos además de mí. La comprensión la golpeó como un ladrillo. Fernando había pasado años aplastando a sus rivales, silenciando a cualquiera que se atreviera a desafiarle. Y ahora, por fin, alguien había contraatacado. Javier se adelantó, con voz peligrosa. «La has utilizado». Morales se encogió de hombros. «Vi una oportunidad, y la aproveché». Dio vueltas a su bebida. «Y ahora lo pretendieras o no, Isabel, estás en el centro de esta guerra». Se le revolvió el estómago. Morales dejó la copa y se inclinó un poco hacia él. «Pero déjame preguntarte algo, querida. ¿Qué vas a hacer con todo este poder?» Exhaló bruscamente, con la mente acelerada. Fernando estaba debilitado pero no desaparecido. La prensa la había pintado como su rival, la heredera de una fortuna que nunca quiso. Y Morales, un hombre que sabía cómo manipular a los mejores jugadores del mundo, la observaba, esperando a ver qué hacía a continuación. «Tómalo», murmuró Morales, con voz suave como la seda. «Asume el papel que tu padre nunca hizo. Podrías gobernar Sevilla si quisieras». Las palabras se le metieron en los huesos, pesadas y asfixiantes. Podía hacerlo. Podría llevarse todo lo que Fernando construyó. Podría ganar. ¿Pero a qué precio? La mano de Javier rozó la suya, apenas. Una pregunta silenciosa. Se giró para mirarle, y en sus ojos vio algo más poderoso que el propio poder. Elección. Y en ese momento lo supo. «No», susurró. La sonrisa de Morales vaciló. «¿No?», levantó la barbilla. «No quiero el mundo de Fernando». Su voz era clara ahora, fuerte. «Quiero quemarlo». Algo parpadeó en la mirada de Morales, algo parecido al respeto. Javier soltó un suspiro. «Entonces terminemos con esto». Isabel se volvió hacia Morales. «Dijiste que el imperio de Fernando se está desmoronando. Asegurémonos de que caiga». Morales sonrió, lento y agudo. «Eso, querida, es algo en lo que puedo ayudarte». Epílogo. 6 meses después. En el corazón de Sevilla se erigía la Fundación Montoro para la Educación, un colegio dedicado a ayudar a los niños desfavorecidos, el verdadero legado de su padre. Isabel se sentó en los escalones del patio, mirando a los niños que pasaban corriendo, y cuyas risas llenaban el espacio de algo mejor que la riqueza. Esperanza. Una sombra cayó sobre ella. No tuvo que levantar la vista para saber que era Javier. «Lo lograste», murmuró. Ella le miró. «No, lo hicimos». Fernando había desaparecido, su imperio desmantelado pieza a pieza. Estaba demasiado débil para defenderse tras la explosión, y cuando las autoridades descubrieron pruebas de fraude, malversación de fondos y demás, acabó perdiendo. Morales, por supuesto, había desaparecido de nuevo en las sombras, contento de observar el mundo desde la barrera. Y en cuanto a Isabel, ella había elegido su propio destino. Javier se sentó a su lado, cerca pero sin tocarse. «¿Eres feliz?», se volvió hacia él, con el corazón lleno por primera vez en años. Y entonces, sin dudarlo, se inclinó hacia él y lo besó. Suave, lento y sin prisas, porque esta vez tenían todo el tiempo del mundo. Cuando se apartó, sonrió. «Sí», susurró. «Sí».